Buenos días, estimado docente Gonzalo Iván Aguirre Valdivieso. A continuación, me permito presentarle lo que es el vídeo de el informe de las personas naturales y jurídicas. Mira profundamente a la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor. Albert Einstein. Esperando que sea de su agrado. Una tabla de contenidos ahí. El tema, el índice, la introducción, desarrollo, ejemplos de la persona natural, de la persona jurídica, la importancia, los datos curiosos, conclusiones, recomendaciones, aporte personal y bibliografía. Como introducción, personas. Una pequeña definición que abarca en lo general. Son entidades, ya sean seres humanos, personas naturales o entidades creadas por el ordenamiento jurídico, personas jurídicas, a las que se les reconoce capacidad jurídica y de obrar, permitiéndoles actuar dentro del marco legal y adquirir derechos y obligaciones. Desarrollo. En el ámbito del derecho, se establece una distinción fundamental entre personas naturales y personas jurídicas. Las primeras, según González 2016, son seres humanos individuales que tienen capacidad jurídica y de obrar reconocidos por el ordenamiento jurídico. Por su parte, las personas jurídicas se definen como entidades físicas creadas para por el ordenamiento jurídico, perdón, a las que se les reconoce capacidad jurídica y de obrar. Esta distinción resulta crucial para comprender los derechos y obligaciones que recaen sobre cada tipo de sujeto de derecho. Continuación, una tabla descriptiva de las características. Como existencia de la persona natural nace con el nacimiento y se extingue con la muerte. La persona jurídica nace con su constitución legal y se extingue por disolución o liquidación. El patrimonio, la persona natural, propio y personal, la persona jurídica, propio y social. En el domicilio, la persona natural, lugar donde reside habitualmente la persona. Y la persona jurídica, lugar donde se encuentra la sede principal. La nacionalidad, la persona jurídica, vínculo jurídico que une a la persona con un estado. Y la persona jurídica la determina la ley del país donde se constituyó. Como puntos claves, la capacidad jurídica y de obrar en las personas naturales. Y la capacidad jurídica la tienen desde el nacimiento, la capacidad de obrar se adquiere con la mayoría de edad, excepciones los menores emancipados. Adquiere la capacidad de obra limitada para ciertos actos. Este, los interdictos. Se le restringe la capacidad de obrar en mayor o menor medida. En las personas jurídicas, la capacidad jurídica la tienen desde su constitución legal y la capacidad de obrar la ejercen a través de sus representantes. Como punto 2, lo que es el patrimonio. Acabamos ahí que las personas naturales, el patrimonio propio y personal, conjunto de bienes, derechos y obligaciones de la persona. La administración del patrimonio. Mayor de edad administra su patrimonio por sí mismo y menor de edad su patrimonio es administrado por sus padres o tutores. Ejemplo, en las personas jurídicas varía el patrimonio propio y social, conjunto de bienes, derechos y obligaciones de la persona jurídica. Administración del patrimonio. Los órganos de administración administran el patrimonio de la persona jurídica. La clave 3, el estado civil. Las personas naturales es como soltero, persona que no está casada, casada, persona que está unida en matrimonio con otra persona, y viudo, que persona ha perdido a su cónyuge y no ha vuelto a contraer matrimonio. También el divorciado, persona que ha obtenido la disolución de su matrimonio.
Las personas jurídicas no aplica, las personas jurídicas no tienen estado civil. En el punto 4, el domicilio. Para las personas naturales, lugar donde se reside habitualmente la persona, puede ser voluntario o legal. También voluntario el que elige la persona y legal el que determina la ley. En las personas jurídicas, lugar donde se encuentra la sede principal de las personas jurídicas, dice también el punto 5, la nacionalidad. Las personas naturales, vínculo jurídico que une la persona con un estado. También puede ser por nacimiento, por adquisición o por opción. Por nacimiento la adquieren los hijos de padres nacionales. Por adquisición la pueden adquirir los extranjeros que cumplen ciertos requisitos. También por opción la pueden adquirir los extranjeros que tienen un vínculo con el Estado. Y en las personas jurídicas la determina la ley del país donde se encuentre o donde se constituyó. Ejemplos de persona natural. María González nació el 15 de enero de 1980 en Montevideo, Uruguay. Es soltera y reside en la calle San José 1234, Montevideo. María es contadora pública y trabaja en una empresa privada. Sus derechos: derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la igualdad ante la ley, etc. Y las obligaciones de María son pagar impuestos, cumplir con las leyes, respetar los derechos de los demás. El ejemplo de persona jurídica: supermercados, todo. Ese es el nombre del supermercado. Fue constituida el 10 de marzo de 2010 como una sociedad anónima. Su domicilio social se encuentra en la calle Rivera 5678, Montevideo. Supermercados Todo. Tiene como objeto social la compra, venta y distribución de productos alimenticios. Tiene como derechos adquirir un nombre comercial, abrir a una cuenta bancaria, a celebrar contratos, etc. Las obligaciones son pagar impuestos, cumplir con las leyes, respetar los derechos de los demás, etc. La importancia: el estudio de las personas naturales y jurídicas es importante porque permite comprender los derechos y obligaciones de las personas, así como su organización en la sociedad. Esta información es fundamental para el ejercicio de la abogacía, la judicatura y otras profesiones relacionadas con el derecho. Datos curiosos. Añadiendo, en algunos países como Japón, las empresas pueden considerarse personas con derechos y obligaciones similares a las personas naturales. La capacidad jurídica de las personas comienza en el nacimiento y termina con la muerte, mientras que la capacidad jurídica de las personas comienza con su constitución legal y termina con su disolución o liquidación. Las personas naturales y jurídicas pueden tener diferentes responsabilidades legales, como la responsabilidad física o la responsabilidad civil. Como conclusiones y recomendaciones. Conclusiones: las personas naturales son seres humanos individuales, mientras que las personas jurídicas son entidades ficticias creadas por el ordenamiento jurídico. Esta distinción tiene implicaciones importantes en cuanto a la capacidad jurídica y de obrar, el patrimonio, el estado civil, el domicilio y la nacionalidad de cada tipo de sujeto de derecho. Esto significa que ambas pueden ser titulares de derechos y obligaciones. Les permite participar en las relaciones jurídicas y desenvolverse en el ámbito legal. Como recomendaciones, el conocimiento de esta distinción permite a los operadores jurídicos interpretar y aplicar las normas de manera adecuada de cada caso concreto. Es recomendable consultar la legislación vigente para conocer las normas específicas que regulan a las personas naturales y jurídicas. Es recomendable asesorarse con un abogado al momento de crear una persona jurídica. El aporte personal dado en todo el informe
En resumen, la principal diferencia entre personas naturales y jurídicas radica en su naturaleza. ¿Por qué? Porque las personas naturales son seres humanos, mientras que las personas jurídicas son entidades ficticias creadas por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, ambas comparten la característica de ser sujetos de derecho, lo que les permite tener derechos y obligaciones. Las bibliografías del Código Civil y del Manual de Derecho. Eso es todo. Muchas gracias.